Amnistía Internacional entregó un lapidario informe sobre la situación en Chile, concluyendo que han existido violaciones generalizadas a los derechos humanos por parte de agentes del Estado. Para profundizar en el tema nos acompaña precisamente la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara. Erika, bienvenida a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Para las personas que todavía no han podido ver en detalle el reporte, ¿cuáles son las principales conclusiones que ustedes ponen arriba de la mesa después del trabajo que han realizado en nuestro país, de lo que ha sucedido, sobre todo desde el 18 de octubre en adelante? Bueno, hoy día estamos presentando las conclusiones preliminares de una investigación ya de más de 3 semanas. Hemos recibido múltiples piezas de evidencia videográfica, fotográfica, que nuestros expertos digitales y en armamento han podido verificar. Pero muy importante, hemos recibido más de 10,000 denuncias e información por parte de la ciudadanía. Hemos abierto algunos canales donde nos podían hacer llegar información y denuncias sobre estas violaciones a los derechos humanos. En estas semanas el equipo de crisis del continente, y me gustaría destacar eso porque tenemos un equipo que atiende situaciones donde la magnitud y la dimensión de las violaciones a los derechos humanos son tales que entonces nuestra respuesta tiene que ser rápida y de crisis. Este es un equipo que este año ha hecho investigación en países como Honduras, como Venezuela, como Colombia, y que hoy lamentablemente también nos encontramos en Chile documentando las graves violaciones. ¿Y con qué se fueron encontrando? Porque uno lee algunas frases de lo que aparece en este informe. Una denuncia de política de ataques generalizados dirigidos contra los manifestantes, que no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente llevado a cabo a lo largo del país. ¿Qué es lo que les fue a ustedes llevando a esta convicción? Sí, nosotros documentamos rigurosamente 28 casos emblemáticos de diferentes patrones que fuimos identificando en el análisis de la información, que van desde el uso letal de la fuerza. Pudimos establecer que durante el estado de emergencia los militares utilizaron armamento y de forma indiscriminada en contra de los manifestantes con la intención de generar un daño y una lesión. Pudimos también verificar el uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte del ejército en el momento del estado de emergencia, pero de manera constante y consistente por parte de los carabineros que buscan controlar estas manifestaciones, que en su gran mayoría se trata de manifestaciones pacíficas. Hemos documentado casos de tortura, de malos tratos. Son más de 2.500 personas que han sido lesionadas. 1.400 de estas personas han sido lesionadas como resultado de armas de fuego. Existen 287 casos, según el Consejo Médico, de personas con lesiones oculares graves, con un patrón bastante específico del accionar de los carabineros con el uso de perdigones. Esas son algunas de las violaciones a los derechos humanos que hemos ocurrido. A ver, la discusión desde que comenzó esta movilización en nuestro país, parte de la discusión dentro de la materia de derechos humanos, ha estado dentro también de la semántica, si es que han existido violaciones sistemáticas a las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Esto quiere decir coordinación entre diferentes entes del Estado para violar los derechos humanos. A juicio del trabajo que ustedes han realizado, de acuerdo a las muestras que han podido recabar, los testimonios que han recibido, ¿han existido durante los últimos días en nuestro país violaciones sistemáticas a los derechos humanos? Bueno, lo que hoy día puede Amnistía Internacional constatar con seguridad es que se trata de ataques generalizados en contra de la población con la intención de dañar y de silenciar a aquellas personas que se encuentran manifestándose en las calles. El tema de la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos tendrá que ser determinado por los tribunales chilenos, los tribunales de justicia, pero es muy claro que la responsabilidad penal individual no solo recae en el individuo, es decir, el carabinero o el militar que jaló el gatillo o que cometió estas atrocidades en contra de la población, sino también de las líneas de mando, por lo menos porque han tolerado estas violaciones a los derechos humanos, y las investigaciones de la Fiscalía tendrían que determinar si también hubo una orden del alto mando para que se cometieran estas violaciones. O sea, esas responsabilidades que ustedes señalan que van más allá de la persona o del funcionario que estaba cometiendo esa acción, ¿se refiere al alto mando de Carabineros, se refiere a la autoridad política, al Ministerio del Interior, al presidente? ¿A quién? Bueno, esa línea de mando se tendrá que determinar por las autoridades pertinentes, en este caso la Fiscalía y los tribunales judiciales, pero es claro que el nivel de coordinación que se ha requerido para sostener la represión por más de un mes
nos determina que la responsabilidad no solo es individual en la persona que ha cometido las violaciones. ¿No son hechos aislados, como han señalado algunos? Lo digo porque hoy día escuchaba lo que decía el presidente Sebastián Piñera. Si no se cumplieron los protocolos o si se cometieron excesos, eso será investigado y sancionado a través de las instancias que hay, tribunales de justicia, etcétera. ¿Coincide con esa explicación que entrega el presidente Sebastián? No, los casos que nosotros hemos documentado, y son múltiples las denuncias de violaciones a los derechos humanos, nos muestran un patrón precisamente de repetición, que no se trata de casos aislados, es decir, no son algunas manzanas podridas dentro de las fuerzas de seguridad que han cometido algunos abusos o que se han salido de protocolo. Aquí estamos hablando de delitos bajo el derecho internacional: tortura, tortura sexual, palizas que han hecho los carabineros en contra de manifestantes. De los 23 casos que aleatoriamente hemos documentado rigurosamente en diferentes puntos del país, en ninguno de estos casos, con la evidencia que hemos podido recabar, videográfica, fotográfica, de testimonio e inclusive de las investigaciones de la Fiscalía, nos muestra que estas personas se encontraban realizando algún tipo de acto de violencia en una manifestación. Todo lo contrario, eran personas o que participaban de una manifestación pacífica o que inclusive pasaban por una manifestación y que fueron brutalmente abusados por los carabineros. Erika, en las últimas horas en nuestro país se presentó de parte de diputados parlamentarios de la oposición una acusación constitucional contra el presidente justamente por hechos como lo que tú nos estás relatando. ¿Puede llevar esto o llegar a instancias internacionales de acuerdo a tu experiencia, a lo que tú has podido recabar en otros países? ¿Es posible que lo mismo que estamos viendo en Chile pudiese llegar por algún u otro camino a alguna instancia internacional contra el presidente de la República de nuestro país? Bueno, no sé si precisamente contra el presidente, aunque evidentemente al ser el más alto mando del Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad, sobre todo, y una obligación de protección de los derechos humanos, pero nosotros primero y antes que nada confiamos en la institucionalidad chilena, confiamos en los órganos del Estado competentes para la impartición de justicia, en que la Fiscalía realizará investigaciones pertinentes sobre el contexto de la responsabilidad individual, pero también de la línea de mando. Confiamos que los tribunales conocerán de estos casos. Pero también existen otros mecanismos internacionales y regionales. Existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sanciona a los estados, no la responsabilidad individual, pero sí a los estados por violaciones que se han cometido. Existe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a pesar de no ser un órgano de justicia, puede ser una vía para que las víctimas puedan acceder al derecho a la verdad. Y también existen múltiples mecanismos universales del sistema de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, que puede conocer e inclusive ordenar una investigación minuciosa sobre las violaciones que se han cometido. Hoy desde Carabineros también respondieron luego de que se supo las conclusiones de este informe, y lo que decían ellos era que jamás han tenido la intención de dañar a las personas, que lo que ellos hacen es tratar de cumplir con esta obligación de mantener el orden público, y que lo que hacen es usar los elementos que se han establecido para que ellos puedan controlar ese orden público, con los elementos que nos entrega el Estado, decían: agua, gas y la escopeta antidisturbios. ¿Qué les parece esa respuesta de Carabineros? Bueno, lamentablemente el discurso de las autoridades al más alto nivel no conecta con la realidad. Aquí estamos hablando de una dimensión numérica masiva. Estamos hablando de más de 2.500 personas con lesiones, 287 personas con lesiones oculares graves. Estamos hablando de 1.000 querellas de tortura y malos tratos que ha recibido el Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre ellas 73 querellas por crímenes sexuales que incluyen tortura sexual. Esto no puede ser simplemente una casualidad o un accidente o uno que otro que ha cometido algunos abusos. Estas son graves violaciones a los derechos humanos que lamentablemente hoy día podemos constatar que han sido generalizadas en diferentes partes del país. Pero esa conducta, ¿a qué podría eventualmente atribuirse? ¿Es que alguien al interior de la institución dice: ¿es esto lo que hay que hacer? ¿Hay que actuar de este modo frente a las manifestaciones? ¿O tiene que ver con procesos más profundos de la formación, de cómo se va desarrollando un carabinero al interior de la institución?
Bueno, tiene que ver con todo, ¿no? Finalmente, y lamentablemente, estas violaciones a los derechos humanos no son nuevas en Chile. Durante muchos años las organizaciones de derechos humanos han denunciado precisamente el accionar de los carabineros en el control de protestas. Múltiples veces hemos visto cómo los carabineros han reprimido al pueblo mapuche o al grupo de estudiantes que en algunos momentos se han manifestado. El tema actual de la crisis es precisamente la masificación de estas violaciones a los derechos humanos. Y tiene que haber una reforma profunda precisamente de la policía para que se convierta en una fuerza de seguridad que esté al cuidado de la población, es decir, que pueda garantizar sus derechos a la vida, a la integridad, y que hoy día claramente no lo está haciendo. Ahora, muchas veces, sí, Dale. solo para no cambiar de tema, muchas veces la respuesta de Carabineros también es que están ellos siendo agredidos, que es el modo que tienen para defenderse frente a esas agresiones. Otros también hoy día mencionaban, bueno, ¿y qué pasa también con aquellas personas que han sufrido saqueos en sus locales comerciales? ¿Qué pasa con todas esas otras personas en cuanto a sus derechos humanos? ¿Qué es lo que se responde a esa crítica? Claro, nosotros y el derecho internacional y los estándares internacionales determinan en qué condiciones las fuerzas de seguridad pueden utilizar la fuerza. Efectivamente, tiene que haber principios de necesidad, de legalidad, de proporcionalidad. Uno no puede comparar un edificio con la vida de un ser humano, y lamentablemente lo que hemos visto es que efectivamente en donde hay incidentes de violencia dentro de una manifestación, los ataques se convierten generalizados. La institucionalidad, las fuerzas de seguridad no tienen la intención de aislar esos incidentes de violencia que después puedan ser investigados por la autoridad, y aquellos que sean responsables de algún delito pues puedan ser llevados ante la justicia. Lamentablemente ha servido para una excusa para precisamente dañar a las personas que pacíficamente se encuentran manifestándose. Erika, otra polémica, quiero ver un punto que tocaba antes Patricia, la utilización de estos balines que en un principio se hablaba de balines de goma. A ver, han avanzado harto los días. Hace un par de días el mismo general director de Carabineros dijo no lo vamos a usar más. Pero, ¿qué te parece? Dos puntos. Primero se discutió sobre los protocolos, que claramente no se estaban siguiendo. Y lo segundo, que ni siquiera en Carabineros existe la certeza de qué están compuestos estos balines. O sea, a ese nivel de falta de prolijidad en el material con el que se está trabajando, entre comillas, uno dice. Bueno, aquí hay dos puntos importantes que recalcar. Por un lado, es poco creíble, ¿no?, que los carabineros no sepan cuál es el contenido de un perdigón que además ya ha generado lesiones graves en un lapso de más de un mes. En segundo lugar, y muy importante, es poco relevante finalmente el contenido del perdigón. Lo que nosotros hemos documentado es el uso que se le ha dado. Que sea de goma o que sea de metales, ¿a usted no le genera mayor ruido? Bueno, aquí se instaló mucho la discusión en torno a eso, por eso te lo planteo. Bueno, primero decir que todos los perdigones, inclusive aquellos que se definen como de goma, tienen algún nivel metálico, porque si no, esa es una lógica, si no, no tendrían la proyección que tienen. Pero el problema que encontramos aquí es precisamente el uso. Aun cuando fueran de goma, el hecho de la proximidad en la que se están disparando y en las zonas del cuerpo en donde se están disparando, es evidente que ponen en riesgo la vida de las personas. En la mayoría de los casos, por ejemplo, de lesiones oculares graves, el 80% de los casos es como resultado de perdigones porque se dispararon directamente a los ojos. Pero también hemos encontrado múltiples lesiones de personas por perdigones porque se han disparado en una cercanía, en la zona torácica, en la cara y el cuello. Y eso es totalmente contrario a los estándares internacionales del uso de la fuerza. Muy bien. Erika Guevara, muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde y ayudarnos también a comprender más sobre estas conclusiones que sacaron ustedes en este informe de la Amnistía Internacional. Gracias a ustedes. Buenas tardes.